Bienvenidos a Punto Edu, un programa de educación que hacemos en sentido constructivo. Nuestra idea siempre es mostrar a aquellas personas que están haciendo cosas valiosas en la educación. Época de crisis, por supuesto, pero también de producción de nuevos conocimientos y nuevas maneras de trabajar en educación. En este sentido, nosotros nos planteamos siempre una mirada más amplia que la escuela, la universidad, el colegio. Siempre pensamos en la educación en sentido amplio. Por eso hemos planteado lo que ocurre cuando el egresado de la universidad, a veces el colegio, está buscando su salida laboral, extender la mirada un poco más allá. Por eso Laura les presenta entonces a la entrevistada del día de hoy. Así es, Carlos. Para nuestro programa de hoy pensamos en la licenciada Cecilia Lucía Puig como la persona idónea para conversar justamente sobre estos temas que vos planteabas, Carlos, que tienen que ver con esta inserción, con estos nuevos paradigmas del mercado laboral y pensar en lo que son los jóvenes profesionales hoy. Cecilia tiene mucha experiencia en este sentido y la formación también acompaña esto. Ella se dedica a la comunicación, a los medios de comunicación, pero con un enfoque muy desde lo económico, desde lo administrativo. Cecilia es licenciada en periodismo por la Universidad de El Salvador, pero también tiene formación que complementa esta base con posgrados en administración en la Universidad de Belgrano y posgrados en la Universidad de Virginia. Se formó además como periodista en el diario Ámbito Financiero, en el área justamente de política y economía, pero hoy tal vez seguramente todos la conozcan mucho más por la presencia que tienen los medios a través de su programa en C5N y a través de la revista que ella dirige, que es Mañana Profesional. Por supuesto que Cecilia nace en un ámbito que favorece esto porque su familia ya estaba pensando en los medios desde mucho antes y conoce entonces lo que ocurre por detrás. Pero una vocación que nace temprano y que después se desarrolla y tiene éxito, también es atractivo para conocerla. Exactamente, y esta vocación por los medios se ha complementado con este interés, como decíamos antes, con lo que son los nuevos emprendedores, con lo que son los jóvenes profesionales, y a través de las entrevistas que ella hace en su programa Líderes, que sale en C5N, como mencionábamos, ha tenido también la posibilidad de conocer distintas organizaciones. Además es autora de libros dedicados a estas cuestiones de entrepreneurship y de management. Por todas estas cuestiones pensamos que Cecilia es la persona indicada para conversar sobre estos temas, sobre educación y mercado laboral. Esperamos que disfruten el programa con ella. Cecilia, muchas gracias por venir. Es un gusto poder acompañarlos. Sabemos que te estás desempeñando en varias áreas, que tenés una carrera profesional importante, que sos conocida porque los medios te han hecho muy conocida, y nos atrae particularmente en un programa como el nuestro que se preocupa por la educación, que vos te preocupás por aquellos que la educación entrega para que después vayan desarrollando sus carreras, ¿no? Y es ahí donde a veces percibimos que hay cierta distancia entre lo que la escuela y la universidad producen y las expectativas que tienen los empresarios, las empresas con respecto a lo que reciben. Vos lo percibís y además lo trabajás. ¿Cuál es el código diferente? ¿Cuáles son las cosas que hacen que el que se desarrolló a través de una universidad le cueste a veces insertarse en el mundo laboral? Yo creo que acá tenemos que ver la diferencia de las perspectivas, la perspectiva de las corporaciones, si es que estamos hablando de grandes empresas, porque me parece que la mirada es diferente si hablamos de grandes empresas, de pymes o de pequeñas organizaciones. Las grandes corporaciones tienen estructuras bastante rígidas, aunque hay determinado perfil de empresas que con los años se han ido flexibilizando, que son aquellas que necesitan contratar con mayor cantidad de jóvenes. Tal es el caso de una compañía como Accenture, por ejemplo, o como IBM, que encuentran en los jóvenes profesionales un potencial de desarrollo muy interesante porque venden los servicios de ellos a otros países. Lo que a veces sucede es que las generaciones más jóvenes se formaron en el colegio, estudiaron, hicieron su carrera
profesional en la universidad y no siempre han tenido oportunidad de ir haciendo una experiencia laboral previa. Entonces se encuentran que el nivel de exigencias y el nivel de códigos que tienen las empresas son diferentes y que a veces la clase de taebo o de yoga o el spinning no entra y tienen que empezar a flexibilizar sus rutinas. Creo que una de las claves es empezar a observar los dos mundos. Las grandes corporaciones que quieren atraer a los perfiles más jóvenes se están flexibilizando. Pero los jóvenes profesionales que quieren ingresar a las compañías tienen que entender cómo funcionan las grandes organizaciones. Y para eso tienen que observar, tienen que investigar, tienen que prepararse. Porque creo que a veces lo que sucede con las generaciones más jóvenes es que a edades muy tempranas tienen que tomar decisiones sustanciales que les van a marcar un antes y un después en su carrera. Y que 10 años después van a estar condicionados si la primera oportunidad laboral la tomaron en el área de sistemas, en el área de recursos humanos, en finanzas o en marketing. Claro, porque el plan de carrera ya no depende solo de la empresa, muchas veces depende de lo que cada uno de ellos también quiera hacer. Si ellos empiezan por algún lugar y quieren trasladarse después a otro, a veces el salto es de empresa, ¿no? Absolutamente. Ahora, lo que creo es que a veces los chicos no le dedican suficientemente el tiempo necesario a hacer lo que yo llamo tarea del hogar. Cosas básicas como conocer sus características propias personales y decir cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, qué ámbitos tengo que fortalecer de mis características profesionales, aunque sean muy tempranas, porque un chico que recién está recibido no tiene mucho que poner en su currículum, pero de alguna manera lo que puede ofrecerle a las empresas o a aquellos a los que les venda sus servicios es un potencial. Y para ese potencial tiene que saber dónde tiene posibilidades naturales de ganar dentro del mundo del trabajo. Porque tratar de ingresar en áreas que no le van a ser naturales y donde no va a tener una ventaja competitiva sustancial, no le va a resultar algo positivo. De hecho, su carrera se le va a hacer más difícil. Ni siquiera grato, probablemente, ¿no? Estar en una actividad que a uno no le satisface del todo se le hace difícil, ¿no? Absolutamente. Por eso creo que es muy importante saber, primero, el conocerse, dedicar cierto tiempo a conocer qué características propias tiene cada uno y también a observar qué perfil de empresas toman a qué características de profesionales, como para encontrar un matching que sea complementario y donde de alguna manera el ingreso, que de por sí es un estrés, fluya de la mejor manera. Pautas que sin duda son básicas en el momento de asesorar a alguien en el proceso de búsqueda de trabajo, ¿no? Esto de conocerse a uno mismo, pero también conocer la organización en la que uno está interesado en trabajar o en la que quiere formar parte. Esto de, bueno, a través de las páginas web o a través mismo de otras personas que estén trabajando en la compañía, bueno, buscar información de cómo son los planes de carrera, digamos, los objetivos de la institución, el clima o la cultura institucional. Y en las que tienen puntualmente programas de jóvenes profesionales que vos antes mencionabas. Estos programas, ¿no? Que seguramente bueno, tienen una duración de estos primeros años de carrera, ¿surgen necesariamente como objetivo de eliminar esta brecha de la que hablábamos con Carlos al principio, digamos, esta distancia que hay entre la formación académica y la práctica, o en realidad apunta a otros objetivos más propios de cada institución, de cada empresa? Yo creo que las empresas son conscientes de que necesitan reclutar talentos. Y creo que si los jóvenes profesionales encuentran y detectan cuáles son sus talentos, las compañías se están contratando. A veces uno ve búsquedas que participan 5.000 jóvenes y quedan 50, 100 jóvenes. Evidentemente están buscando talentos, están buscando algún perfil también que coincida con los de su empresa, ¿no? Uno ve que hay empresas que son muy flexibles y que hoy trabajan en un mundo muy competitivo, también trabajando sobre la creatividad. Hay otras que son muy estructuradas. Esto los jóvenes, ¿cómo pueden saberlo? ¿Cómo se pueden dar cuenta de esto? Yo creo que cada organización tiene códigos culturales que las definen. Desde la identidad visual de sus logos,
los colores que utilizan, las estrategias de comunicación y de marketing que nos dan la pauta desde el tono de la comunicación de si son más rígidas o son más audaces, hasta las áreas de negocios particulares. Habitualmente, los estudiantes de finanzas, de sistemas y de ingeniería, por ejemplo, tienen una mente más rígida y estructurada que los estudiantes de comunicaciones, de marketing o de otro tipo de carreras. Lo importante es que no hablamos de que unos son mejores que otros. Unos son funcionales o no de acuerdo a dónde cada uno busca el lugar que le corresponde. El problema es cuando, para hacerlo de manera simpática, ofrecemos bife de chorizo a un vegetariano. Entonces, cuando una persona que tiene un esquema muy rígido va a una estructura muy flexible, donde necesita de sus empleados de una extremada capacidad de adaptación permanente porque el cambio es moneda corriente, no se siente cómodo. Entonces, el desafío no solo es encontrar una primera buena oportunidad, sino después, una vez que uno toma esa oportunidad, es poder sostenerla y capitalizar de ella como una mejor experiencia. Vos has tenido la oportunidad de conocer a una empresa muy particular que es Google, que digamos, en esto de reclutar y de captar talentos es realmente un caso, medio un paradigma, ¿no? Digamos, contanos un poco, digamos, qué cosas has observado de esta empresa tan particular que está, bueno, justamente captando perfiles jóvenes con estilos de trabajo diferentes, con intereses y gustos distintos, y bueno, y de hecho esta compañía ha encontrado la forma, bueno, como vos decías, ¿no? de generar estas oportunidades para chicos jóvenes de estas características. Mira, yo tuve oportunidad de conocer a Google en la casa matriz, en Palo Alto, California, y me llamó la atención que en la entrada de la empresa vos veías cualquier cantidad de portabicicletas, porque la mayoría de los empleados que no tienen más de 35 años, te diría que entre 20 cortos y 30 cortos, van en bicicleta y le dan un espacio muy importante a los espacios verdes. Y tenés lugares que prácticamente parecen playgrounds, lugares para chicos. Por ejemplo, al lugar del almuerzo, se les da unas opciones de comida impresionantes y tenían unas salas de comedores con una variedad sorprendente realmente para lo que es un comedor de una empresa. Pero creo que vos pusiste un tema muy importante al mencionar Google. Google es un paradigma de una compañía que marcó un antes y un después en lo que es la forma en que accedemos a la información. Fíjate que ya es tal el commodity que se maneja que vos hablas de googlear, independientemente de que lo hagas a través de Google o no. O de otro, claro. Fue lo que sucedió hace tanto tiempo con la Gillette, que una marca se apropió del uso de una hojita de afeitar. Entonces, me parece que Internet y que todo lo que fue y es el desarrollo de la web 2.0 y de las comunicaciones y de lo que es media en Internet, marcó un antes y un después también en la forma de trabajo. Ahora, no es casual que este tipo de empresas desarrollan ámbitos donde los jóvenes profesionales se sienten tan cómodos que prácticamente la incorporan como su casa. De alguna manera, la tecnología hizo que se bajaran las barreras tan rígidas de lo que era el hogar y el mundo profesional. Entonces, hay muchas empresas que al bajar esa barrera hacen que los empleados manejen agendas más flexibles, porque hoy la BlackBerry, hoy los iPads y las NePads y todas las variantes de computadoras que tienen acceso a Internet móvil te permiten estar comunicado en cualquier lugar. También implica una responsabilidad personal que tiene que tener el empleado, porque en ese ámbito no debe nunca perder de vista el objetivo, ¿no? Es decir, se crean climas, uno los disfruta, se siente como en su casa, pero al mismo tiempo sabe que tiene una respuesta que dar y que debe manejarla. No hay alguien que te está persiguiendo sistemáticamente, sino que es responsabilidad significa responder con habilidad.
Y creo que una de las claves es hacerse cargo de las decisiones que cada uno toma. Es muy fácil en este desencuentro que a veces parece haber entre las exigencias de las empresas y los primeros empleos en los jóvenes profesionales, echarle la culpa al contexto, al entorno, macro, micro, que de por sí en nuestro país las excusas nos sobran. El desafío es ponerle un coto, un parate a estas excusas, y es tener una actitud proactiva a partir, como decíamos, de conocer las fortalezas de cada uno, de identificar en qué áreas las empresas se están expandiendo y están contratando y donde yo como profesional tengo mejores posibilidades de desarrollarme. Ahora, a partir de ahí, las oportunidades rara vez nos vienen a buscar, salvo que seamos iluminados, y aún así los grandes genios de la humanidad nos demuestran que lograron lo que lograron por una dosis no solo de talento muy elevada, sino, me atrevería a decir, de esfuerzo, de trabajo, de tenacidad, de compromiso, de responsabilidad, que son valores que a veces a la hora de los tiempos rápidos en los que vivimos pareciera que los tenemos un poco olvidados. Cecilia, vamos a seguir conversando contigo en esta entrevista, pero primero vamos a invitar a la gente que nos está viendo en sus casas y a vos también a compartir un segmento que habitualmente presentamos en nuestro programa, que generalmente busca proporcionar estrategias para docentes y herramientas para trabajar en el aula. Hola, ¿cómo les va? Estamos otra vez en este segmento de Arte e Ideas, hoy con Menos es Más de Mies van der Rohe. Él fue un arquitecto muy importante que nació en 1886 en Alemania, seguramente contemporáneo de varios de los más importantes artistas modernos. Ya a principios de este siglo comienza a hacer sus primeros pasos en arquitectura, empleándose para el estudio de Bruno Paul, y así comienza con sus primeras casas, como esta que en 1907 desarrolla, que es la llamada Casa Rill. Todavía no vemos al Mies que conocemos de mucho tiempo después, quizás el que hizo esta construcción de vidrio. Él desarrolló un estilo arquitectónico que se basaba en las últimas técnicas a nivel de lo que es el uso de la tecnología en arquitectura, y comienza a realizar diseños innovadores con exclusivamente acero y vidrio. Más tarde lo sorprende la Primera Guerra Mundial y es enviado a Rumania, con lo cual se separa de su familia y queda interrumpida su carrera, pero esto no lo frena. Y más tarde se suma al November Gruppe junto con Van Doesburg y Lissitzky, donde con pensamientos de vanguardia dentro de lo que es el diseño y la arquitectura, ya empieza a instalar unos nuevos conceptos. Lo que podemos ver es el pabellón alemán de la Expo Barcelona de 1929, donde él resume un poco todas sus ideas. No solo arquitectura, sino también el diseño industrial fueron sus temas. Aquí podemos ver la silla Barcelona, que fue uno de los muebles que él, justamente con su misma teoría aplicada, diseña y que aún hoy se pueden encontrar en diferentes lugares. Su actividad académica y sus ideas, como veníamos diciendo, lo llevan a ser el director de la Bauhaus de Dessau, justamente hasta que se cierre por parte del régimen nazi en 1933. Digamos que el devenir de los hechos lo llevó a tratar de seguir desarrollando sus ideas en Chicago y lo nombraron director del Illinois Technology Institute de esa misma ciudad, donde aquí podemos ver también uno de sus edificios. Por supuesto que la Casa Farnsworth de Illinois es una de sus obras más importantes, y fíjense cómo ahí podemos reconocer esas líneas ortogonales, esa simplicidad absoluta donde seguramente a muchos nos gustaría vivir. Aquí tenemos el Commonwealth Promenade Apartments, que es un desarrollo que él hace en la década del 50, con este concepto de muro cortina de cristal, donde es prácticamente todo vidrio y metal. Lo mismo el Seagram Building, otro edificio muy importante. Y bueno, en 1969 muere en Chicago, dejándonos dos frases muy importantes. El famoso menos es más, tratar de conseguir
la máxima simplicidad, pero con muchísimo esfuerzo, y Dios está en los detalles, que pareciera que en la arquitectura, cuando se manejan los mismos conceptos, seguramente en los detalles está la diferencia. Lo interesante de este tema es que hoy hablamos de minimalismo en la arquitectura, en el interiorismo, hasta en la moda. Algunas ideas un poco sistematizadas. El rigor geométrico, la ética de la repetición, la precisión técnica y la materialidad, los materiales son bien visibles, la unidad y la simplicidad, la distorsión de la escala, el predominio de la forma estructural y el puro presente. No podemos decir que el minimalismo es un invento del siglo XX porque seguramente la cultura china hace algunos miles de años ya manejaban algunas de estas ideas. Pero sí podemos decir que a los artistas como Donald Judd, que es la obra que estamos viendo, seguramente Mies van der Rohe lo influyó, lo mismo que a Richard Serra con estas estructuras metálicas tan extrañas que expone y donde seguramente cuando estamos al lado de ellas nos sentimos tan chiquitos. La idea es buscar el mínimo auténticamente máximo. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina. Continuamos en nuestro programa hoy con Cecilia Lucía Puig y justamente estábamos conversando sobre esta articulación entre la educación y este nuevo ámbito laboral, este nuevo mercado laboral con características diferentes y con nuevos paradigmas respecto de lo que es hoy ser un profesional en una empresa o en una organización. Y yo me preguntaba, vos mencionabas, por ejemplo, que hoy uno de los desafíos es el tipo de decisiones que tienen que tomar los jóvenes y esas primeras decisiones que van orientando su carrera profesional como una competencia a adquirir, ¿no?, por los chicos. Pero pensaba en qué otras competencias también exige este nuevo mercado laboral y en aquellas en las cuales, ¿qué estamos haciendo desde las escuelas, qué está haciendo la universidad para ir formando en ese tipo de competencias y en cuáles todavía tenemos asignaturas pendientes? Vos mencionaste una palabra que es el eje sobre el que ustedes trabajan, que tiene que ver con la educación. Una vez leí que decían, si crees que la educación es cara, probá con la ignorancia. Sí. Y en el fondo, me parece que una de las claves tiene que ver con la preparación que cada uno de los profesionales adquiere. No todos los profesionales son iguales. Aunque tengas muchos profesionales egresados de una misma carrera. Me parece que hay un tema de actitud, además de un tema de aptitud. Uh-huh. La aptitud es lo que nos hace aptos para incorporar la información y para prepararnos. Pero la actitud, a veces, es lo que nos da la diferencia entre la posibilidad de acceder a una mejor oportunidad laboral o de perderla. Creo que hoy las empresas requieren de profesionales jóvenes que tengan, por de pronto, una actitud positiva. Porque ya de por sí el mercado es complicado. Si además a eso le sumamos una actitud negativa o pesimista, es difícil de manejarlo. Entonces, me parece que la actitud es fundamental. Y esa actitud también, que parte de esa confianza en uno mismo, es lo que nos da el aire para decir... Yo sé que hay una buena oportunidad profesional esperando
tal vez no sea esta, para lograr esa oportunidad que estoy buscando, tenga que salir a generar un montón de oportunidades en las que me van a decir que no. Pero no es un no a la persona, es un no a que en ese momento no hay una oportunidad abierta que le pueda dar cabida profesional a ese joven. Ahora, sí, los jóvenes pueden hacer muchas cosas para incorporar nuevas competencias que tienen que ver con las ventajas diferenciales con las que se pueden mostrar frente a las empresas. A partir del estudio de idiomas, el perfeccionamiento de idiomas, que muchas veces cuando hay muchos jóvenes profesionales, aquellos que hablan inglés, alemán, francés, italiano y que tal vez salen específicamente a buscar una oportunidad en una compañía de origen alemán o en una compañía de origen italiano o americana o inglesa, van a tener una ventaja de por sí competitiva mayor. Lo mismo cuando nos vamos preparando en diferentes facetas que hacen al uso de la tecnología. Hoy no podemos ser analfabetos tecnológicos. Creo que las corporaciones y las empresas buscan gente que tenga capacidad de liderar a futuro proyectos, que tenga iniciativa propia, que tenga responsabilidad, que de alguna manera, como nos decía Emerson, sepan que el pensamiento es la semilla de la acción. Entonces buscan gente que piense bien. ¿Por qué? Porque saben que la tecnología se puede comprar, pero el capital más valioso que tienen las corporaciones son los recursos humanos. Y en la medida en que seleccionen adecuadamente esos recursos humanos, van a ser el talento que se va a ir incorporando en todas las áreas que le va a permitir a esa compañía adaptarse a los tiempos que tiene que enfrentar y desarrollarse de manera exitosa para enfrentar mercados muy competitivos. Hoy en el mercado laboral hay una movilidad muy grande, ¿no? Entonces las empresas parecería que si bien capacitan a su gente, también van buscando perfiles en otras empresas y la gente va yendo de un puesto a otro, ¿no? Siempre me planteo, ¿no?, esto como un cambio muy notable que para mi generación no estaba previsto, pero al mismo tiempo como un desafío a las mismas empresas, porque digamos, atienden muy bien a su personal, se fijan en sus recursos humanos, pero estos recursos humanos son volátiles. Yo creo que a veces las generaciones más jóvenes no le quieren dar el tiempo que una posición requiere para ir pudiendo hacer carrera dentro de una empresa. Esto de que estamos acostumbrados a tiempos muy rápidos, tal vez la movilidad surge porque en el primer año o en el segundo año no accedieron a las promociones o los cambios que hubieran buscado y entonces salen en busca de nuevas oportunidades. Como bien decías, históricamente los desarrollos de carrera eran mucho más lineales. Hoy, los cambios que se han producido en las empresas, que tienen que ver con las ventas de las compañías, con las adquisiciones de nuevas empresas, en donde cambian las culturas organizacionales, con los llamados los merge o las fusiones, que de por sí a veces hacen que de dos posiciones quede una. A ver, tenemos un entorno que ha cambiado drásticamente. ¿Por qué? Porque el contexto internacional cambió, porque el contexto local también cambia, porque la tecnología hizo que las compañías sean otras, las demandas de los consumidores cada vez son mayores. Entonces, las personas que trabajan dentro de organizaciones tienen que manejarse de manera muy armónica, también con capacidad de funcionar independientemente, pero tener muy claro cuál es el objetivo de la organización. Cuando los jóvenes profesionales perciben que los desarrollos de carrera no surgen como quisieran, o las compañías cambian de estrategia, esa inversión en esos recursos humanos se pierde. Creo que también el hecho de tener la oportunidad de generar nuevas oportunidades de trabajo enriquece a la persona. Antes estaba mal visto una persona que hubiera cambiado cada 2 o 3 años de empleo. Hoy ya no se percibe de esa manera. Pero incluso vemos que hay una diferencia entre lo que son los intrapreneurs y los entrepreneurs. Los intrapreneurs son los que desarrollan carrera dentro de las organizaciones, pero con códigos de los líderes de proyecto, de los dueños de sus propias organizaciones. Los entrepreneurs son quienes
tienen una idea, la desarrollan y la ponen en funcionamiento en el mercado. Lo cierto es que también otro de los cambios importantes del mercado laboral hoy es que los profesionales pueden hacer carrera corporativa dentro de grandes o medianas organizaciones durante unos años y por diferentes circunstancias, sea crisis del 2001, sea crisis del 2005, 2007, hayan sido reestructurados y durante un periodo de sus carreras se dediquen a desarrollar sus propios emprendimientos. Vender servicios, por ejemplo, profesionales o vender productos. Entonces creo que también en el desarrollo profesional de un joven tiene que estar la incorporación de herramientas del perfil entrepreneur. Porque aquellos que saben manejar y liderar sus propios proyectos y administrarlos económicamente, porque la gran diferencia que hay entre los corporativos y los dueños de sus propias empresas es la administración integral, la gestión y el riesgo económico que implican. Creo que aquellos jóvenes profesionales que se vayan formando en esas dos grandes disciplinas van a tener una ventaja competitiva sobre el resto notable. Hoy se nota, o por lo menos dicen algunos empresarios, que en la juventud que llega y que está iniciándose laboralmente, a veces hay un cúmulo de exigencias a la empresa desmedidas en cuanto a lo que ellos todavía pueden brindar. ¿Esto se nota también? Sí, yo creo que sí. A veces me parece que el nivel de pretensiones de los jóvenes profesionales está en desencuentro con el nivel genuino de valor agregado que le pueden proporcionar a una compañía sin experiencia y sabiendo que la empresa durante los primeros años va a tener que formar e invertir en esa persona para que esa persona empiece a ser una persona que sea útil a la corporación. Entonces me parece que a veces también tener expectativas más realistas de mercado y tener en cuenta que los primeros años son clave a la hora de formar un buen o adquirir un buen aprendizaje, aún sacrificando un poco de ingreso y un poco de libertad física, me parece que es importante. Algunos se plantean si no se está trasladando lo que pasa en el fútbol a lo que ocurre en las empresas, porque como la vida del futbolista es corta, se quiere hacer mucho dinero de entrada, y hay una mirada como que la carrera en las empresas también puede llegar a ser corta, por esto que decías de Google, por ejemplo, que 30 y algo, y bueno, como que después no hay mucho campo, a lo mejor se está buscando mucho los jóvenes, ¿no? ¿Hay una mirada también de este tipo? No creo particularmente que sea tan cortoplacista la carrera de desarrollo profesional. De hecho, creo que a partir de que se extiende la vida humana, también se extiende la edad o las décadas en las que uno es productivo laboralmente. Exacto. Ahora, nombramos Google también como un referente, como lo son compañías locales, claro, sí. Donde vos decís, bueno, podés hablar de un Mercado Libre, que es una compañía también muy exitosa, que desarrolló un entrepreneur como Marcos Galperín y que hoy cotiza en la Bolsa de New York, o Boomerang, que es una compañía que se dedica a las búsquedas laborales a través de Internet. Podemos nombrar infinidad de compañías que están 100% ligadas a lo tecno, a Internet y a los códigos de desarrollo profesional virtual, me atrevería a decir. Ahora, también tenemos un mundo hard, un mundo duro, un mundo de ladrillos, que tiene exigencias de ventas, de presupuestos, de objetivos tangibles y realizables, de industrias que funcionan, que hay que moverlas, y para eso se necesita gente muy preparada. Gente que no es tan volátil, sino que incorpora conocimientos duros, conocimientos que puedan ser fácilmente medibles para la compañía y que les permitan funcionar. Me parece que cada joven profesional tiene que identificar, de acuerdo al área de carrera que eligió, qué potencial tiene. Hoy las compañías en la Argentina tienen una alta demanda de ingenieros, por ejemplo. Y hay muchísimos más jóvenes profesionales que se dedican a áreas más soft o más blandas, como lo son las comunicaciones, el marketing, y no tan duras,
como lo es la economía, como lo es la ingeniería o la arquitectura. Me parece que las carreras duras en el origen dan mejor desarrollo y potencial económico a los jóvenes profesionales que las carreras más blandas, sin que esto signifique una generalidad. ¿Y coincidís con esto? Bueno, en alguna universidad, acompañando alumnos de secundaria, nos transmitían que siempre es mejor que los chicos tengan una formación inicial más generalista, más amplia, en carreras más tradicionales, y que luego sí, a lo mejor a través de posgrados, vayan especializándose. ¿Coincidís en esto o te parece que a lo mejor una buena formación focalizada desde el principio puede ser conveniente? Creo que no son valores excluyentes, sino complementarios. Me parece que a veces pretender que chicos de 18 años que todavía no tienen muy claro qué cosas les gustan, ni cómo es la aplicación de lo que están estudiando en el mundo profesional. Con la diversidad que hay hoy, además, Claro, ¿no? Con Agregando... la atomización de Exacto. carreras y de oferta de estudios que hay, tengan tan claras las decisiones, es difícil. Por eso es que me parece que darles un espacio de un par de años más generales les consolida la formación y les permite tener más claro hacia dónde se quieren orientar. De todas maneras, creo que cualquiera sea la carrera que elijamos, materias relacionadas a la administración, a los números, a las matemáticas, no les tenemos que escapar. Claro. Porque nos ayudan a armar una mente más ordenada, una mente más previsible. Creo que uno de los temas que vivimos hoy es que estamos infoxicados. Estamos contaminados de tanta información. El conocimiento se quintuplica al año. No tenemos posibilidad de abarcar la diversidad de desarrollo de conocimiento, pero sí podemos entrenar nuestra mente. Hay un libro que leí que me encanta, que es Las mentes del futuro, de Howard Gardner, que habla del tipo de mente que yo necesito hoy aplicar al mundo que estamos viviendo. Estamos abriendo un tema que es muy educativo, así que aprovechamos, hacemos el corte, vemos este bloque y volvemos con Cecilia Luchia Puig, que nos está presentando un tema que sí nos apasiona desde el lugar donde estamos en Punto Edu. En este bloque que queremos dedicar a aquellas personas que se están acercando al trabajo en la educación o que están haciendo sus primeros pasos, pero que puede ser útil para todos, nos encontramos una vez más con Mariana Burcio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, Mariana, y bueno, estábamos hablando un poco antes acerca del tema de hoy. En esta época en que se dice preparar a los alumnos en competencias, Exacto. en prepararlos para la vida, no solamente en conocimientos, sino en ciertas habilidades que después se ponen en práctica. Bueno, vos planteabas el tema de la resolución de problemas. Exacto. La resolución de problemas como una estrategia, como vos mencionabas anteriormente, para formar competencias. Habíamos hablado, ¿te acordás de lo importante que era generar un contexto cuando hacíamos actividades? Siempre buscando la participación de los alumnos, motivarlos a la participación, al trabajo cooperativo, y creemos que la resolución de problemas es muy interesante, o sea, es definir y presentar un problema a los alumnos en los cuales ellos tienen que buscar una solución. Generalmente se trabaja en grupos, es el docente quien elige, probablemente asociado a los contenidos o, como decíamos antes, las habilidades que quiera formar, presenta una situación, establece y utiliza también el conocimiento previo para ir formando en esto y que los alumnos puedan trabajar sobre este problema que es presentado. Algunos lo confunden a veces con la resolución de ejercicios. Claro, que no es lo mismo, porque tiene un planteo mucho más amplio, tienen que poner en juego varias estrategias, el problema tiene que estar definido y contextualizado, a veces el ejercicio puede ser un ejercicio aislado, sin contexto, por ejemplo, y tiene que tener como una resolución inédita, o sea, el ejercicio muchas veces te trabaja sobre una ejercitación repetida y no sería la idea de la resolución del problema, ¿no? No siempre la respuesta será única. No, no será única e incluso a veces puede tener un proceso y llegar a una resolución
o demasiado viable, o quizás encontrar que la resolución tiene que tener una alternativa de una manera que no fue la que pensaron al inicio del problema. Requiere cierta flexibilidad del docente, entonces. Requiere cierta flexibilidad. Lo que es importante es que el docente presente y después sea guía. Digamos que su participación no sea conductista, sino más bien como con flexibilidad, como os decía, como un acompañante, como un mediador. E incluso a veces es interesante combinar esta estrategia con otras, como por ejemplo con un juego de simulación. Entonces, en el cual los participantes o los miembros de ese equipo toman roles definidos y respetan esos roles, e incluso el docente puede tomar un rol y no tener el rol de docente, sino al plantear la situación, al hacer la simulación del juego, que el docente tome un rol definido. Por ejemplo, si fuera la resolución o un juego de simulación de una empresa, bueno, que el docente tome el rol del participante o de un rol específico de esa empresa simulada. O ser un miembro del directorio, que es el que va evaluando lo que se va haciendo. O quien pida que se hace un trabajo, o una encuesta, o una consultora externa, y es la persona que pide cierto trabajo entre los miembros del equipo. En las simulaciones siempre hay que hacer intervenciones, ya no es un problema, un caso a analizar, sino que pasan cosas. Pasan cosas, exacto. Y bueno, también es muy importante ahí el rol del docente. Por supuesto, al principio hay que acostumbrar a los alumnos a trabajar de esta manera. Siempre al principio la guía va a tener que ser más cercana, después ellos a ir conociendo estas estrategias podrán trabajar más autónomamente. Claro, en una simulación el escenario se va modificando constantemente a partir de intervenciones, y sobre esto entonces hay veces que incluso los pasos a seguir no están redactados. No están redactados, sino que se van redactando sobre la marcha porque pueden tomar quizás un rumbo. A veces esta estructura hay que manejarla, pero es como que el guión se fuera escribiendo, siempre tratando de que no se nos vaya de foco, pero se va escribiendo sobre el proceso del juego. De esa manera hay también cierta ductilidad que tienen que demostrar los alumnos. Exacto. ¿Cómo se puede trabajar esto para lograrlo en un plazo no demasiado largo? Primero hay que especificar bien, como yo te decía, hay que definir bien tanto lo que es un problema o un juego de simulación, plantear bien el escenario. Después, al principio, quizás va a haber que definir los roles, el docente va a ser quien defina los roles, e incluso después los alumnos lo van a poder ir, digamos, autoadjudicándose el rol, pero al principio lo mejor es que el docente, quizás con conocimiento previo a los alumnos, vaya dando los roles para que ellos después se vayan acostumbrando. Y los chicos, bueno, por supuesto los juegos cuando son más pequeños son más simplificados, y cuando los chicos son más mayores, los juegos van teniendo mayor complejidad y quizás su rol es distinto. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Continuamos con el programa. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina. Continuamos en Punto Edu, hoy con la visita de Cecilia Lucía Puig. Bueno, estábamos aquí dando vueltas alrededor de diversos temas, y vos tocaste uno muy interesante, que es el de Howard Gardner, con el tema de las mentes del futuro. ¿Te parece aplicable que en la educación se pueda hacer algo a partir de esa idea? Por supuesto. Yo creo que es clave la mente y el pensamiento con el que encaramos los proyectos. Mira, Ralph Emerson tiene una frase que es genial, que es el pensamiento es la semilla de la acción. De alguna manera, lo que hacemos tiene que ver con la forma en que pensamos.
Por eso si pensamos bien y si administramos y organizamos bien nuestros pensamientos, uno no tiene energía ilimitada, tiene energía limitada. Tiene que saber qué lugares elegir para canalizarla adecuadamente y de qué manera puede a lo largo de su carrera y de su vida ir incorporando historias, herramientas, viajes, conocimientos, gente, mentores, contactos que nos van a ir ayudando a formarnos, a aprender y de alguna manera a sacar nuestra mejor versión, lo mejor de nosotros mismos. Por tu programa pasaron los número 1 de las mayores empresas del país y bueno, has tenido oportunidad de conocer un poco más de ellos, los vas a ver en el lugar donde están trabajando. Y, bueno, el tema de las mentes diferentes, ¿te parece que esto ha influido en los logros que han tenido? ¿Ellos han desarrollado a partir de algo en común o cada uno tiene historias muy diferentes? Bueno, yo conduzco el programa Líderes en C5N hace 2 años. Les cuento que sale sábados 4 de la tarde, domingos a la medianoche para que me acompañen. Sí, son muchos los que te ven. Qué bueno. Sí, lo sabemos, sí. A veces uno dentro del canal tiene la sensación de que está solo el ¿quiénes cameraman serán los ahí que adelante? nos estarán viendo? Sí. Pero me ha dado enormes satisfacciones porque creo que desarrollar reportajes en mentes muy talentosas y en personas que son hacedores natos muestra que el éxito pasa por la acción y que de alguna manera en todos los entrevistados, porque te diría que a lo largo de 2 años entrevisté más de 80 figuras destacadísimas en el ámbito nacional e internacional. Lo que puedo ver es que hay una relación muy directa entre el logro que ellos tienen y el esfuerzo que le han puesto. No hay resultados mágicos. Son todas personas muy talentosas, pero si hay un elemento común, tiene que ver con la perseverancia, con la capacidad de trabajo, con el respeto hacia sí mismos y hacia el equipo de trabajo que están con ellos, con el promover valores, con el trabajar sobre una cultura de organización y con esto de crear valor. Porque me parece que a veces uno a través de pequeñas cosas, no solo grandes proyectos, puede crear valor para los demás. Y esto es algo que se multiplica. Cecilia, vos hablabas de que a través de la experiencia y de las decisiones que uno toma y de las personas que conoce, uno va logrando y digamos, configurando esa mejor versión de sí mismo. ¿Vos crees que has logrado la mejor versión de vos misma a través de los años y con toda esta experiencia, a través del programa Líderes, a través de la revista de Mañana Profesional? Yo creo que la vida es una búsqueda y en ese sentido soy una eterna agradecida. Una agradecida porque he tenido una vocación muy temprana, desde los 5 años que quiero ser periodista. Lo has logrado muy pronto. Y desde los 17 que empecé a trabajar en una redacción, por lo menos llevándoles el café, porque era una oportunidad de estar cerca de lo que a mí me gustaba. Yo soy una persona muy apasionada, me encanta lo que hago y creo que no tengo una clara diferencia de cuándo estoy trabajando y cuándo no estoy trabajando, porque me gusta tanto lo que hago que lo llevo con una gran alegría, lo que me da un plus adicional en momentos de crisis, donde realmente las cosas se ponen difíciles. Estoy trabajando en lograr la mejor versión de mí misma y espero no terminar nunca, porque me parece que uno siempre sigue puliendo y sigue aprendiendo. Lo que más me apasiona de mi profesión es que no creo que haya otra profesión que te permita sentarte con figuras tan talentosas como las que yo tengo la suerte de entrevistar y darme el lujo de preguntarles sobre todos los ámbitos, sobre cómo hicieron para desarrollar sus carreras, sobre cuál es su mirada del momento, de la economía, de la actualidad, su visión de la industria, de la competencia, hasta sus gustos personales, porque me parece que mostrar que también las personas muy talentosas y brillantes tienen una vida personal, una vida familiar, tienen afectos, es muy importante. Bueno, y lo mismo que cabe para vos. Digamos, nosotros cuando ella comenta si vos te llegaste a realizar de una manera plena, al mismo tiempo uno se plantea, bueno, ¿cómo es el desarrollo profesional? ¿No? Así cómo fuiste creciendo en esta tarea, porque
empezaste a los 17 años acompañando a los que lo hacían, pero ¿cómo creciste después? Mira, empecé muy chica, tuve la oportunidad, mi familia dirigía la editorial Esquiucolor, la fundó mi abuelo, trabajé en ámbito financiero, pero he publicado 4 libros, también sobre la base periodística, ¿no? Identificando quiénes tienen algo valioso para transmitirnos. Y la televisión para mí hoy es un lindísimo desafío, disfruto de trabajar en C5N y de acompañarlos desde los noticieros, desde el programa Líderes y desde la revista Mañana Profesional, que de alguna manera me parece que nuestras obras hablan de quiénes somos y de cómo lo hacemos. Cecilia, mejor cierre imposible con esa frase. Te agradecemos enormemente que hayas participado de nuestro programa y nos hayas regalado este tiempo para compartir con vos esta entrevista. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, ha sido un placer. Muchas veces hemos dicho que la educación no termina hoy cuando uno recibe un título, sino que continúa a lo largo de la vida. Y cuando decimos esto, muchas veces pensamos en el desarrollo profesional, en los aprendizajes, los cambios que hay en la sociedad, pero no nos habíamos planteado este otro aspecto que es entrar al mercado laboral, que a veces uno va haciendo pequeños pasos previos para llegar a esto, que sería lo más recomendable, pero las exigencias del estudio hacen que algunos tengan que tomar esas decisiones después. Bueno, hemos recorrido aquí con Cecilia todo este tiempo que lleva a un joven insertarse en el mundo profesional de las empresas y las dificultades que puede encontrar allí. Sí, es cierto. Cecilia, planteaba estas nuevas condiciones o estas nuevas características que hoy tiene el mercado de trabajo y también las nuevas expectativas que los jóvenes tienen de lo que es trabajar hoy. Y una de las cosas interesantes que me parece importante rescatar es que en este vínculo, ¿no?, donde la persona se involucra con alguna organización desde lo laboral, no solo es importante conocer la organización en la que uno se está presentando, en la que uno se va a insertar, sino, como algo fundamental, conocerse uno mismo, conocer cuáles son los puntos fuertes, las fortalezas, lo que cada uno tiene para aportar a esa organización como una muy buena carta de presentación, pero también como ese potencial que uno va a desarrollar y que, es el que va a ir gestando ese camino y esa carrera profesional. Sabemos que un segmento importante que sigue el programa nuestro es el del campo educativo, ¿no? Y aquí pensamos que puede haber motivo para reflexión. Qué cosas se pueden hacer en las escuelas, qué cosas se puede hacer en la misma universidad, preparando a nuestros jóvenes para este conocimiento de sí mismo, de sus posibilidades, para trabajar sobre su confianza, que sientan que tienen capacidades que las pueden desarrollar. Cecilia lo decía en el programa, incluso fuera de él, con mucho entusiasmo, mucho empuje, que cada uno tiene potenciales, pero tiene que estar convencido de que los puede llevar adelante. Sí, tal cual. Y ella verdaderamente en ese sentido ha sido un ejemplo y lo ha transmitido de esta manera en la entrevista de una persona que, se va haciendo a sí misma, como ella decía en la última frase, como la mejor versión de sí misma y donde muestra esta combinación de lo que es la formación académica que uno va adquiriendo, pero también como este aprendizaje para toda la vida uno lo va llevando a cabo, además por todas las experiencias, tanto profesionales como no. Digamos, ella también hablaba de esta dificultad de diferenciar entre lo laboral y lo no laboral. Me parece que ha sido un ejemplo muy interesante para conversar justamente sobre esta cuestión, sobre lo que es la formación y también, la inserción en el ámbito laboral de una manera profesional. Esperamos que hayan disfrutado nuevamente este programa Punto Edu que hemos propuesto hoy para ustedes. Los esperamos a compartir nuevos programas. Gracias.